Con el inicio del nuevo año, las familias se reúnen para celebrar el Año Nuevo Lunar, una fiesta llena de cariño y tradición. Una hija regresa a casa y es recibida con abrazos y sonrisas, mientras las aves desde lo alto observan el reencuentro. Dentro, un bebé da sus primeros pasos hacia su madre y pronuncia mamá, robándose el corazón de todos. Entre risas, los adultos celebran con orgullo, evidenciando que el bebé ha salido a la inteligente Jimin. En otra escena, Hyun, una mujer de 32 años, trabajadora independiente pero desempleada, está en casa. Ella reprocha a su familia que ya vieron el mismo video muchas veces cuando su bebé pronuncia mamamu. Su madre se derrite con ternura ante el nieto, pero Hyun se irrita y les exige que si no van a ayudar, por lo menos no estorben ni se coman todo. Su padre intenta calmarla diciendo que la comida está más rica directamente de la sartén, pero Hyun responde molesta que entonces cocinen ellos y se queja de que siempre es la única que hace todo siendo solo 3 personas. Su madre le recuerda que fue ella quien dijo que viviría en casa para siempre y que es lo menos que puede hacer sin pagar renta. Su padre, con un beso a su esposa, le dice que su madre tiene razón y que si no le gusta, que busque un novio. La esposa reprende a su marido por hablar así delante de los niños. Hyun anuncia que llegó Jimin y se produce un lindo reencuentro entre la abuela y sus nietos. El esposo de Jimin pregunta si todos están bien y Jimin confiesa estar agotada porque se le acalambraron las piernas. Su esposo le ofrece masajes y Hyun, con una sonrisa, le da la bienvenida a su hermana y le entrega un delantal floreado que preparó para ella. Jimin bromea diciendo que lo único que Hyun debe hacer ese año es ir al altar, pero Hyun se lo insiste repetidamente hasta que recibe un golpe y le preguntan cuándo dejará de hablar así. Hyun, molesta, le reclama a su madre por ponerse del lado de Jimin solo porque hace mucho que no la ve, y le pregunta si no pueden cambiar los roles, pues ella ha estado cocinando sola. El esposo de Jimin la reprende diciéndole que no hable así porque Jimin está cansada. Jimin explica que creía que con 2 hijos era suficiente, pero que Jino insistió en tener otro bebé. La madre pregunta sorprendida si hay un tercer bebé en camino y el padre celebra la noticia, mientras le dice a Hyun que vaya a poner la mesa. En otro lugar, Hyun piensa que todo es un desastre y se pregunta si su conocido, un hombre de mediana edad que no la lleva muchos años, está bien. Siente ganas de matar a una persona y entonces alguien aparece y le dice que sigue diciendo palabrotas. Hyun, sorprendida, pregunta quién es esa persona que está comiendo en el área de fumadores y le pregunta qué le pasa. Él sigue comiendo y se presenta como Min Cheol, que vivía en la casa de al lado y solía usar auriculares así. Hyun intenta recordar quién es, hasta que finalmente grita su nombre, reconociéndolo como el flaco fanático de los videojuegos. Min Cheol se pregunta si ha cambiado tanto que no la reconoció y Hyun responde que sí, que está irreconocible y pregunta por qué come en el área de fumadores. Él le dice que no hay ley que se lo prohíba y Hyun le dice que coma en su casa. Min Cheol cuenta que lo intentó, pero su familia lo miraba mal por no comer la comida típica del Año Nuevo Lunar y habla de las calorías que contiene ese tipo de comida. Hyun se pregunta qué le pasa a este hombre, que también tiene 32 años como ella. Recuerda que cuando eran niños vivían en el mismo edificio y eran amigos por la fuerza, pues siempre había alguien en cada curso con quien no se llevaba bien. Min Cheol era el chico tímido con quien nunca hablabas aunque vivieran cerca. En el presente, piensa que no tiene sentido recordar, que ella es la oveja negra sin a dónde ir. Observa que Min Cheol ha cambiado mucho, que la vida en la ciudad le ha sentado bien y ha logrado convertirlo en un ser humano diferente. Se nos dice que Min Cheol Jin, de 32 años, es programador en una empresa conocida, ocupa el cargo de subdirector y lleva una vida decente, aunque no destaca en nada en particular. Por su parte, Hyun sigue pensando que algo raro pasa y se nos dice que ella, también de 32 años, trabajadora independiente sin empleo, aún cree que es mejor que los demás. En casa la regañan por todo, pero lo soporta porque no tiene a dónde ir y su deseo actual es que la tierra se parta en 2 mañana en la mañana. Hyun se pregunta si es verdad que a Min Cheol le va mejor que a ella y se dice que mejor se muerda la lengua y muera, pensando que si lo hace, Dios la entenderá y la perdonará. Mientras tanto, Min Cheol le pregunta cómo ha estado y Hyun responde que bien, preguntando a su vez por él. Piensa para sí que le va bien, mientras él dice que solo vive, sin hacer mucho, que va a trabajar, entrena, juega videojuegos, se baña y duerme. Hyun bromea diciendo que no parece mucho, pero Min Cheol afirma que sí y añade que sus padres no piensan igual, que últimamente están muy insistentes preguntándole si piensa casarse, pero que casarse no es algo que uno pueda hacer solo. Hyun le dice que sí, que es difícil. Min Cheol agrega que sus padres incluso hablaron de un servicio de citas y lo registraron sin su consentimiento, con un costo de inscripción de 5 millones de wons, y pregunta cuántos juegos podría comprar con eso. Hyun se sorprende y le pregunta si no lo dejan en paz. Min Cheol responde que sus padres no son así, pero que él no dice mucho. Hyun dice que sus padres no han llegado tan lejos todavía. Entonces Hyun propone que,
dado que ambos están en la misma situación, se casen. Min-cheol la mira sorprendido y ella insiste diciéndole que los molestan porque no están casados, que si lo hacen, todo se resolvería, que ambos están solteros y que ganan todos. Pero él tiene una expresión seria. Hyun pregunta por qué está tan serio y le dice que solo era un chiste entre amigos, aunque internamente piensa que él sigue siendo experto en arruinar el momento, mientras ríe nerviosa y se sonroja. Más adelante, en una ceremonia, el padre de Hyun pregunta a Min-cheol Jin si acepta tomar como esposa a Hyun y Min-cheol responde que sí. Ya como recién casados, se les ve en la playa y Hyun sigue pensando qué está pasando. Min-cheol sale del baño y dice que el matrimonio no está nada mal, que quien hubiera pensado que terminaría en un lugar así. Min-cheol pregunta si no va a bañarse y ella con una sonrisa responde que esperará a que termine su bebida, pero la vemos con una cara atónita sin saber qué está pasando. Un breve resumen del primer episodio. Hyun dijo, estamos fritos los dos, ¿por qué no nos casamos? Y eso hicimos. Fin del resumen. Ya en la habitación, durante su primera noche como recién casados, Min-cheol bebe algo mientras Jain lo observa confundida. Piensa que es extraño estar en otro país, que todo parece un sueño, pero no lo es. Se pellizca esperando despertar, pero el dolor le confirma que esto es real. Todo es tan repentino que no logra entender por qué se casó con ese hombre, aunque al mirarlo, nota lo fuerte que es físicamente y se sonroja, sacudiéndose los pensamientos y pidiéndose a sí misma que despierte. Min-cheol nota su comportamiento y le pregunta qué hace. Ella disimula diciendo que tiene sueño, a lo que él simplemente le responde que duerma. Luego, cuando ella le pregunta qué estaba buscando, Min-cheol le dice que está seguro de haber traído algo que los ayudaría a pasar una buena primera noche juntos. Ella reacciona con sorpresa, confusión y un sinfín de ideas en su mente. Se imagina cosas, se sonroja, duda. Están casados, sí, pero todo ha sido demasiado repentino como para asumir lo que eso implica. En ese momento, Min-cheol le entrega algo, pero ella, nerviosa, se cubre diciendo que no está lista. Él, sin entender, le aclara que solo estaba hablando de sus ronquidos, que no suele hacerlo salvo cuando está muy cansado. Le desea buenas noches y se duerme. Jain lo observa con expresión incómoda, lo escucha roncar y termina colocándose unos tapones mientras se pregunta en qué situación se ha metido. Porque la luna de miel, esa con la que muchos sueñan al menos una vez en la vida, también puede volverse un caos si no se maneja con cuidado. La suya, al parecer, se inclina hacia lo segundo. Así, llega el segundo día. Jain, de pie frente a su ropa, no sabe qué ponerse. Busca algo perfecto, que no sea mundano ni llamativo, pero sí moderno, simple y cómodo. Algo que no grite luna de miel, pero que le quede bien. Mientras tanto, Min-cheol le pregunta si ya está lista. Jain responde que casi, pero él insiste, impaciente por salir. Cuando ella ve lo que él lleva puesto, se escandaliza. Min-cheol lleva calcetines con sandalias, y para ella eso es un crimen de moda. Él defiende su elección diciendo que es cómodo y que no importa si otros lo ven, pero Jain no está de acuerdo. Le grita que lo que tienen planeado es importante y que debe seguirla. Ya en una tienda de ropa, Jain reflexiona. Aunque lo arrastró allí, tampoco es que ella sepa mucho de moda. Hace años que no sale ni compra ropa, pero está segura de que cualquier prenda será mejor que lo que él llevaba antes. Quiere que se vista decentemente antes de salir a pasear. Min-cheol le muestra un conjunto y ella, con una sonrisa falsa, le dice que se ve genial, pero por dentro se espanta. Él lo toma en serio y pregunta si está mal. Ella piensa que para él la ropa es como camuflaje animal, y le dice que, si es un ser humano, debe vestirse como tal. Al final, logra que se ponga algo decente según sus estándares. Min-cheol, todavía inseguro, le pregunta si realmente se ve bien. Jain le responde que sí, al menos para ella. Y cuando va a pagar, él sorprende a la vendedora pidiendo 7 conjuntos iguales al que lleva puesto. Jain lo detiene, sin entender cómo ha vivido así todo este tiempo. Le dice que no puede comprar varias prendas iguales y que mejor le elegirá diferentes para que las vaya rotando. Él acepta sin problema. Mientras ella busca otras opciones, Min-cheol se distrae mirando trajes de baño y le recuerda que tienen una actividad programada, un paseo en bote banana. Como ella eligió su ropa, ahora él quiere elegir el traje de baño de ella. Jain accede, pero se sonroja después de escuchar lo que él sugiere. Ya fuera de la tienda, Jain caminaba cargando con una nueva preocupación. No podía creer que realmente hubieran comprado ese traje, aunque en realidad, fue Min-cheol quien lo eligió y se lo entregó diciendo que se lo pusiera después. Pensaba que eso era casi lo contrario a lo que hacen los carteristas. En vez de quitarle algo, él le daba cosas sin preguntar. Aún así, al verlo usando la ropa que ella eligió para él, pensó que lo justo era que ella también usara el traje de baño que él había escogido para ella. Pero había algo que no le cerraba, sentía que estaba perdiendo de algún modo. Nunca lo hubiera creído,
pero Mincheol era una persona sorprendentemente persistente. Ya dentro del baño, mientras se preparaba, maldecía a Mincheol por no haberle dicho qué tipo de traje de baño había comprado. Le ponía nerviosa. En la tienda había visto algunos demasiado atrevidos, como el del maniquí, y aunque él no era brillante, dudaba que fuera tan desconsiderado. Pero cuando finalmente vio el traje, no pudo evitar sorprenderse. Minutos después, Mincheol le preguntó si le gustaba. Ella no sabía qué responder. Mientras algunas personas se reían al verlos, él explicaba, entusiasmado, que el traje actuaba como aislante del agua fría y reducía la fricción, ideal para el paseo en bote. Jain lo miraba incrédula. ¿En serio pensaba que eso era genial? Intentó hacerle ver la situación. Le recordó que estaban casados, en su luna de miel, y que si se fijaba alrededor notaría que todos estaban vestidos para el calor. Le cuestionó por qué ellos eran los únicos que parecían vestidos para otro clima, como esperaba que ella disfrutara algo así con tanta vergüenza, aunque, curiosamente, sí lo hizo. Lo pasaron muy bien. El traje resultó ser cómodo, y se tomaron fotos por todos los lugares que visitaron. Al atardecer, mientras caminaban por la playa, Jain revisaba lo que aún les quedaba por hacer. Mincheol, sin embargo, le propuso descansar un poco, pero ella se negaba. El viaje era costoso, y si querían que valiera la pena, había que aprovecharlo. Fue entonces cuando él le señaló el talón. Jain no se había dado cuenta de que lo tenía herido. Él se lo confirmó y, sin pensarlo demasiado, se agachó para que se subiera a su espalda. Ella se sonrojó, algo nerviosa, y dudó por los planes, pero Mincheol insistió, solo de verlo le dolía. Así que ella, finalmente, aceptó. Mientras la cargaba, Jain, aún con el rostro rojo, le preguntó si no era muy pesada. Él le respondió que no había problema, que le servía como ejercicio. Ella lo tomó como un insulto, y comenzó a pegarle ligeramente, pero él insistió, era el peso ideal para entrenar. Justo cuando estaba por decir cuánto creía que pesaba, ella lo cayó de inmediato. Luego, apoyada en su espalda, pensó cuánto hacía que no la llevaban así. Se sentía más cómodo de lo que recordaba. Entonces, sin aviso, le sopló la oreja. Mincheol se quejó, pero ella simplemente respondió que lo hizo porque tenía ganas. Él le dijo que, si tenía algo de que quejarse, se lo dijera, lo que la hizo reír. En ese momento, Jain, aún sobre su espalda, miró el atardecer y le pidió detenerse para tomarse una foto. Aunque ya se habían tomado muchas, insistió, eso fue antes, pero esto era ahora. Y la foto se convirtió en un nuevo recuerdo. De regreso en la cama, Jain miraba la imagen. Pensaba en lo extraño que era todo. Había escuchado que era normal discutir durante la luna de miel. ¿Sería porque solo habían pasado unos días desde la boda? Más allá de los roces, se dio cuenta de que en realidad lo estaba disfrutando mucho. Hacía tanto que no se divertía así, que hasta deseaba vivir allí para siempre. Sentía que había nacido para estar en otro país. Recordó cuando Mincheol la cargó. Esa escena, tan simple, le había hecho latir el corazón con fuerza. ¿Por qué tenía una espalda tan cálida y amplia? Hacía sentir cómoda. Se preguntó si todo eso era por sentirse sola. Pues por eso le bastaba la cercanía de alguien para marearse. El termómetro emocional bajaba a cero, y ella se preguntaba por qué no estaría contenta. El viaje era caro, sí, y quizás con ese dinero habrían podido recorrer Corea, pero no podía negar que lo estaban pasando bien. Así concluyó su luna de miel, sencilla y común, y regresaron a casa. Jain, babeando por la comida, se sorprendió al ver tanta comida servida. Preguntó por qué su madre había cocinado tanto, y ésta respondió que era el día en que su hija volvía de la luna de miel. Agradecida, Jain preguntó por las cajas apiladas. Sospechaba que algo pasaba. Su madre le confirmó que sí, que no se mudarían ellos, sino ella, a la casa de Mincheol. Jain, sorprendida, recordó que en algún momento él le había dicho que podrían vivir en su departamento por el momento, y aunque sabía que lo habían hablado, no pensó que se daría tan rápido. Sus padres, entre sonrisas y lágrimas, la despidieron con palabras de ánimo, deseándole una vida feliz. Las cajas fueron cargadas, y Jain llegó al departamento de Mincheol. Él la esperaba en la puerta. Con una sonrisa, le dijo que era hora de empezar. Jian recordó una canción de caricatura que solía tararear en su infancia sin saber lo que decía. Ve y hazlo, solo hazlo. Está bien cometer errores, todavía eres joven. En ese entonces no lo entendía, pero ahora, como adulta, esas palabras tenían más peso. Cometer errores parecía un lujo que no se permitía a cierta edad, pero en el fondo, seguía siendo parte de la vida. Su problema era que su vida entera parecía un desastre, y todo por decir algo que no debía. De regreso de la luna de miel, se encontró sin casa, echada por su familia, y ahora estaba por vivir con un hombre con el que se había casado impulsivamente, y para colmo,
ese hombre le proponía redactar un contrato. No podía creerlo. ¿Un contrato matrimonial? ¿De verdad? Min Cheol se lo tomaba muy en serio. Empezó a escribir una lista de condiciones básicas para convivir, una especie de lista de control para una convivencia armoniosa. Hyun, sin entender cómo había llegado a ese punto, también tomó un bolígrafo. Si eso era lo que tocaba, lo haría. Después de escribir por separado, acordaron mostrar sus listas al mismo tiempo. Contaron hasta 3 y giraron los papeles. En la lista de Min Cheol, ella leyó: dejar de fumar, no molestar a Rata, y decir lo que molesta en el momento. Hyun se sintió atacada al instante. ¿Dejar de fumar? Ni su padre había podido lograrlo. Le dijo que fumar no se deja de un día para otro, que es algo que se enfrenta todos los días. Min Cheol no discutió, solo pidió que al menos tratara de fumar menos. El olor le molestaba. Ella, con sarcasmo, le respondió que si fuera tan fácil, ya lo habría dejado. Siguió leyendo y se detuvo en un punto extraño: no molestar a Rata. Confundida, preguntó a qué se refería. Min Cheol le explicó, como si nada, que era su gata. Justo entonces, algo peludo le rozó el pie. Hyun se sobresaltó. Era un gato que había salido cuando escuchó su nombre. Pero no solo eso, su nombre, efectivamente, era Rata. Hyun no pudo evitar burlarse. ¿Cómo alguien le ponía a su gato el nombre de su presa natural? Min Cheol respondió con una lógica muy suya: a los gatos les gustan las ratas. Ella, con ironía, le dijo que entonces debería llamarse Pollo, porque le gusta el pollo. Entre bromas, él le pidió que saludara a la verdadera dueña de la casa. Hyun se acercó, sin mucho entusiasmo, pero no pudo resistirse a esos ojos brillantes. Le confesó que sí, le gustaban los gatos, aunque no fueran su animal favorito. Min Cheol incluso le ofreció tenerla como suya, y ella aceptó. Mientras acariciaba a la gata, Hyun preguntó qué habría pasado si no le gustaban los gatos, o si fuera alérgica. ¿La habría echado? Min Cheol respondió que habría buscado otra habitación para ella, aunque tendrían que rentarla, pero que el dinero no era problema. Todo era una relación contractual. Aunque también estaban casados, y ella se había casado con él porque confiaba, ¿no? Ese comentario la hizo detenerse. Min Cheol parecía tomarse ese matrimonio mucho más en serio de lo que imaginaba. Hyun apenas estaba comenzando a digerir todo, pero ahí estaban, escribiendo un contrato de convivencia, un acuerdo que parecía más sensato que muchas relaciones tradicionales. Redactaron el documento con cuidado. La relación entre Hyun y Min Cheol-jin estaría basada en el respeto mutuo. Para una convivencia armoniosa, ambas partes acordaban cumplir ciertas reglas. Entrar a la casa al menos 10 minutos después de fumar. No molestar a Rata. No entrar a la habitación del otro sin permiso. No opinar sobre la vida personal del otro. Resolver los problemas conversando. Preguntó si todo estaba bien, pero Min Cheol señaló que faltaba una cláusula clave: el derecho a terminar la relación, que cualquiera de los dos debía poder darla por finalizada si así lo deseaba. Ese había sido su primer acuerdo. Después de todo, ambos lo entendieron: esto era un contrato, no entre dos adultos completamente maduros, pero sí entre dos personas que buscaban establecer límites claros para sobrevivir en un mundo que los juzgaba. Hyun lo supo en ese instante. Esa era su primera mentira para ser perdonada por la sociedad. Y así, con ese contrato firmado, comenzó su nueva vida juntos. Min Cheol, sonriendo con sinceridad, le tendió la mano y le dijo que tenía muchas ganas de vivir con ella. Hyun, sin dudarlo, la tomó y respondió que ella también. Y mientras sus manos se unían por primera vez de verdad, Hyun pensó que ninguno de los dos imaginaba todo lo que ese contrato, firmado por impulso, les traería. Lágrimas, sí, pero también risas que jamás podrían haber anticipado. Después de firmar el contrato con Min Cheol, Hyun se sorprende de que la primera noche en su nuevo departamento transcurriera sin problemas, a pesar de sus temores. Al día siguiente, reflexiona sobre lo costosos que son los muebles, comenta que ya casi tiene todo lo necesario, pero aún debe esperar a que lleguen para poder desempacar. Se pregunta si Min Cheol mencionó algo sobre volver al trabajo y, como ya no puede hacer nada por ese día, decide descansar. Agradece las mantas que su madre le empacó, tan suaves, y piensa que lo único que puede hacer es dormir. Todavía le cuesta creer que esa sea su nueva casa, que ahora esté casada y que tendrá que vivir allí con Min Cheol, quien está en el cuarto de al lado. Es la primera vez que convive con alguien que no es de su familia, lo cual le genera nervios y ansiedad, aunque pronto cae profundamente dormida. A la mañana siguiente, Min Cheol ya está en la cocina preparando el desayuno cuando el ruido despierta a Hyun. Al llegar, le reclama por hacer tanto ruido tan temprano. Él se disculpa y le dice que está preparando el desayuno como todos los días. Hyun se sorprende de que cocine tan temprano y, al ver que lo está haciendo, decide aceptar. Observa impresionada cómo se mueve en la cocina, preguntándose qué clase de hombre se levanta a preparar el desayuno antes de irse a trabajar. Se sienta a contemplar sus habilidades culinarias, pero pronto algo la pone nerviosa. Min Cheol ha preparado un batido de pechuga de pollo, muy saludable pero de sabor cuestionable. Hyun lo prueba y se lo toma entero mientras aguanta el sabor. Le pregunta si eso es todo,
y Min Cheol le responde que no. Ella sonríe con alivio, hasta que él le entrega una barra proteica, lo que la enfurece. La lanza al suelo con fuerza, diciéndole que eso no es desayuno. Él insiste en que sí lo es, pero ella protesta pidiéndole comida de verdad, aunque sea cereal. Al darse cuenta de la situación, Hyun lo acusa de guardarse las comidas ricas solo para el almuerzo del trabajo y lo llama tacaño. Se muestra entonces el almuerzo de Min Cheol: 200 gramos de pechuga de pollo, 200 gramos de batatas y otros alimentos similares. Hyun recuerda que en las fiestas él también comía solo pechuga de pollo. Aunque se da cuenta de que es humano, le cuesta creer que eso sea todo lo que come, así que revisa el refrigerador. Al ver que solo hay batatas, agua y pechugas de pollo, se marea y le pide perdón mentalmente a su madre por haberse quejado de su cocina. Promete ser mejor hija. Min Cheol le pregunta si realmente no puede comer nada de lo que hay. Ella piensa que el refrigerador está lleno, pero solo de comida saludable, lo cual la abruma. Min Cheol le sugiere salir a desayunar afuera. Hyun se sorprende por la propuesta y él le asegura que es libre de comer lo que quiera, que no espera que le guste lo mismo que a él. Ella acepta, aunque en su mente se pregunta por qué pensó que debían desayunar juntos. Recuerda que su madre la obligaba a compartir el desayuno en familia, y probablemente por eso lo sentía así. Cuando ve que Min Cheol está por salir al trabajo, le desea un buen día. Él la mira fijamente, lo que la hace sentirse juzgada por quedarse en casa. Cree que la está criticando por no tener empleo y se defiende, diciendo que pronto encontrará trabajo. Min Cheol le aclara que no se trata de eso. Ella se despide y le dice que se verán en la cena. Cuando él se va, Hyun sonríe divertida y piensa que no tiene intención de buscar trabajo pronto. Quiere disfrutar del tiempo libre hasta que se le acabe el dinero. En otro lugar, se muestra a una persona dentro de un auto observando a unos chicos por el retrovisor. Comenta que deben verse lindos, pero algo llama su atención. En ese momento, Min Cheol se acerca al vehículo y toca la ventana. Con una expresión de familiaridad, le dice: «Hola Min Cheol, ¿cuánto tiempo?». El colega y subordinado de Min Cheol, Sang-gu Choi, de 29 años, se muestra sorprendido al hablar con él. Le recuerda que durante las fiestas, de repente le avisó que por fin iba a usar sus días de vacaciones y que incluso le envió una caja de mangos por correo express. Intrigado, le pregunta si le pasó algo bueno, ya que nunca lo había visto sonreír así. Min Cheol, algo evasivo, responde que no es nada, aunque en realidad recuerda con una sonrisa como Hyun lo despidió por la mañana con un «que tengas un lindo día». Luego comenta en voz baja que es bueno saber que hay alguien esperándote en casa, algo que también impacta a Choi. Cuando Choi se da cuenta de lo que dijo, repite en voz alta: «¿A alguien esperándote en casa?». Y Min Cheol le confirma: se trata de su esposa. Choi se sobresalta y grita incrédulo, preguntando si está hablando de un videojuego. Pero Min Cheol le aclara que se casó de verdad la semana pasada y le ofrece mostrarle fotos. En ese momento, una compañera escucha la conversación y pregunta sorprendida quién se casó. Ya en la oficina, todos felicitan a Min Cheol por su matrimonio y él incluso les entrega regalos a todos, lo cual provoca que le digan que el matrimonio lo ha transformado en una persona completamente diferente. Mientras tanto, Choi se acuerda de que tiene que terminar un código pendiente del día anterior. Aunque la fecha límite no es inmediata, se promete a sí mismo acabarlo ese mismo día. Sin embargo, la directora Soo Yeon-so se le acerca con expresión seria y lo llama para hablar. Asustado, Choi es llevado aparte, donde Soo Yeon lo confronta con enojo. Le recuerda que él le había asegurado que Min Cheol no estaba interesado en nadie y le exige explicaciones. Choi, desconcertado, admite que él tampoco entiende cómo ocurrió. Recuerda que incluso antes de las fiestas, Min Cheol decía que no le interesaban las mujeres. Cuando Soo Yeon le pregunta si está seguro, Choi le responde mostrando sus músculos y explica que los desarrolló por seguir a Min Cheol al gimnasio. Dice que no solo no se relaciona con mujeres, sino que no se relaciona con nadie. Soo Yeon sigue sin entender cómo pudo pasar y entonces se presenta una breve introducción a su historia. Se revela que tiene 33 años y es directora en una empresa de tecnología. Fue una niña prodigio, considerada la más hermosa según sus padres, y siempre soñó con un chico bueno. A los 9, quería que fuera alto, lindo y tierno. A los 16, que al menos fuera un poco más alto, inteligente y que la comprendiera. A los 22, solo buscaba a alguien en quien pudiera confiar. Pero a los 33, ya no pedía nada. Así, vivió toda su vida soltera. Mientras sus compañeros la observan, se preguntan por qué está tan de mal humor. Uno comenta que tuvo una cita a ciegas con un hombre divorciado con 2 hijos. Ya más calmada, Soo Yeon reflexiona que no está pidiendo mucho, solo alguien que la entienda y con quien pueda tener buenas conversaciones. En ese momento, Min Cheol interrumpe para informarle que terminó su trabajo y le pide que lo revise. Al verlo, Soo Yeon piensa que le gustaría a alguien como él. Más adelante, Choi le pregunta a Min Cheol dónde se casaría si algún día tuviera novia. Se revela que Choi fue a la misma universidad que Soo Yeon, que ahora es directora, y que es considerado el cupido de la empresa.
Sus pasatiempos incluyen formar parejas y recibir comida gratis como recompensa. Choi le pregunta si se conforma con 200,000 wons como regalo de boda, y Min Cheol acepta. Luego comenta que mayo sería ideal para casarse, imaginando una novia radiante, 2 hijos y una vida tranquila. Todo eso lo estaba imaginando Su Yeon. Pronto se recuerda a sí misma que esas cosas simplemente pasan, que él no es el único hombre en el mundo. Aunque Choi intenta animarla diciendo que hay muchos hombres, ella grita entre risas, claramente afectada. Al salir del trabajo, Su Yeon y Choi siguen a Min Cheol. Choi comenta que en este tipo de situaciones es mejor confirmar todo, y plantea una pregunta absurda: ¿qué es más probable, que Min Cheol se case o que el mundo se termine mañana? Yeon, sin dudar, dice que es más probable que el mundo se termine, pero Choi insiste en que deben comprobar si de verdad está casado. Después, ambos lo ven saludar a una chica. Choi pregunta si esa es con quien se casó. Su Yeon, muy curiosa, quiere verla y se pregunta qué clase de chica pudo haberse casado con Min Cheol. Entonces aparece Hyun, con una expresión y actitud de gángster, y lo recibe diciéndole: ¿ya volviste? Su Yeon queda completamente impactada por la escena. Min Cheol llega y saluda con tranquilidad, pero Hyun lo observa en silencio, visiblemente molesta. Al notar su expresión, él le pregunta qué sucede. Hyun, enfadada, le responde con firmeza, justo mientras Su Yeon y Choi continúan espiándolos desde la distancia. Su Yeon, sorprendida, no puede creer que esa mujer sea su esposa y se pregunta si ese tipo de chicas le gustan a Min Cheol. Choi, por su parte, intenta seguir escuchando la conversación. Hyun reclama por la hora a la que llegó, preguntándole por qué tardó tanto. Min Cheol, algo confundido, responde que vino directo después del gimnasio, y pregunta si realmente es tan tarde. Ella le aclara que son las 8:20 y que, aunque técnicamente no es tan tarde, le habría gustado que la avisara para no esperarlo para cenar. Min Cheol se sorprende de que ella lo haya estado esperando, ya que creía que, después de lo que pasó en el desayuno, no querría cenar con él. Hyun, irritada, le recuerda que lo más básico es llamar si va a llegar tarde o si tiene mucho trabajo. Mientras tanto, Choi comenta que la esposa de Min Cheol tiene carácter, y Su Yeon empieza a dudar si realmente están casados. Min Cheol, algo inseguro, le pregunta si entonces puede llamarla a partir de ahora. Hyun, confundida, le cuestiona por qué hace esa pregunta. Él le explica que pensaba que a ella no le gustaba que la llamaran, por eso intentó evitarlo. Ella insiste en que nunca dijo eso, y Min Cheol le recuerda que fue en 5º grado. Hyun queda incrédula al escucharlo. ¿En 5º grado? Cuando ni siquiera había celulares y solo podían llamar al teléfono de casa. Min Cheol confirma que así era, que solía llamarla para invitarla a jugar y ella lo ignoraba. Hyun dice no recordar nada de eso, y él le responde que no importa, pero ella insiste en que ese no es el punto. Justo cuando va a decir lo que realmente quería expresar, se detiene, porque siente que alguien los está observando. Min Cheol le pregunta qué pasa, y ella comenta que tal vez solo se lo está imaginando. Él aprovecha para confirmar si puede llamarla desde ahora, y Hyun responde afirmativamente, aunque en su mente piensa que tal vez está cayendo en una trampa. Choi, aún espiando, suspira de alivio al ver que no fueron descubiertos, pero empieza a preguntarse por qué la esposa de Min Cheol le resulta tan familiar. Más tarde, Hyun se cepilla los dientes mientras piensa en la cena, otro batido de pollo similar al del desayuno. Se queja mentalmente, comparando su comida con la de los monos del zoológico. Luego reflexiona sobre lo que Min Cheol mencionó del pasado. Le resulta imposible recordar algo que pasó hace 20 años. Sin embargo, rememora que en esa época dejaron de pasar tiempo juntos, aunque antes eran muy unidos. Tenían la misma edad, vivían en el mismo vecindario, fueron juntos al jardín de niños y ambos tenían padres que trabajaban, por lo que pasaban mucho tiempo juntos. Se pregunta por qué se distanciaron, y recuerda que en esa época los niños molestaban si una niña era amiga de un niño. Una vez, cuando le preguntaron si Min Cheol era su novio, ella lo negó y dejó de hablarle. Incluso cuando fueron a la misma secundaria, fue ella quien lo ignoró primero. Ahora, en el presente, se siente avergonzada al recordar todo eso. Se cuestiona si realmente es cierto que Min Cheol no la llamó nunca, ni siquiera estando casados. Solo había recibido mensajes sobre la boda. Aunque no se lo había planteado antes, ahora se siente mal por haberse enojado con él. Se reprocha ser tan fría y piensa que debería enviarle un mensaje para disculparse. Mientras tanto, Min Cheol observa su celular con expresión pensativa. En medio de sus pensamientos, se golpea accidentalmente con la mesa, pero decide enviar un mensaje. Al recibirlo, Hyun se sorprende y se pregunta cómo supo que esa comida era su favorita. Decide ir a hablar con él y entra en su habitación sin anunciarse. Min Cheol le recuerda que ella había establecido que no podían entrar al cuarto del otro sin tocar primero. Hyun, avergonzada, dice que tiene razón y toca la puerta como si nada. Luego menciona la cláusula 5 del contrato: si hay un problema, deben hablarlo primero. Declara que tiene un problema y que, por tanto, deben hablarlo sin objeciones.
Minutos después de la conversación, llega el pedido de comida que Hyun había hecho. Ella abre una cerveza fría y comenta con gusto lo helada que está, a pesar de que acaba de llegar. Min Cheol, algo confundido, le recuerda que ella lo llamó porque quería hablar, y le pregunta si hizo algo mal otra vez. Hyun responde que no exactamente, pero que no cuidó sus modales. Min Cheol, sin entender, le pregunta a qué se refiere. Hyun, seria, le reclama cómo puede considerar normal comer patas de pollo sin alcohol. Él, resignado, le pregunta si otra vez tiene un problema con la comida y si no puede esperar hasta mañana. Hyun insiste en que no se trata solo de eso. Ha estado pensando que, desde que se casaron, nunca se han sentado a conversar como pareja. Le propone hacerlo mientras comen. Min Cheol duda de si es realmente necesario beber alcohol con las patas de pollo, pero Hyun lo reafirma, al menos en nuestro país, sí. Ella nota que él no está bebiendo y le pregunta por qué. Min Cheol responde que no quiere perder sus músculos. Hyun se burla suavemente de sí misma por haberle ofrecido cerveza y pollo a alguien que toma 3 batidos de proteínas por día, pero luego recuerda que hicieron una promesa, no obligarse a hacer cosas que no quieran. Le dice que puede volver a su habitación. Sin embargo, cuando lo mira, cambia de idea y le insiste, beberás conmigo. Min Cheol cede y dice que, aunque no puede beber cerveza, sí puede brindar con ella. Hyun acepta y se sientan juntos. Min Cheol le pregunta de qué quiere hablar. Hyun sonríe pero se queda en blanco, sin saber qué decir. Decide entonces que lo mejor es brindar primero, pensando que después se le ocurrirá algún tema. 2 horas más tarde, Hyun reflexiona, parece que sí se le ocurrió algo, aunque resultó algo problemático. Le pregunta a Min Cheol si recuerda cierto día en que no paraba de llorar. Él dice que no lo recuerda, pero Hyun insiste en que está fingiendo. Le recuerda que aquel día dijo que haría algo, pero terminó temblando frente a la puerta. Min Cheol, nervioso, afirma que solo intentaba ayudarla a salir de esa situación. Hyun ríe y le dice que se veía exactamente igual que ahora. Poco después, medio dormida, recuerda con ternura los tiempos en que iba a su casa después de la escuela y se peleaban por quién sería el jugador 1. Para ella, eran buenos tiempos. Min Cheol nota que se quedó dormida y la llama suavemente. Al acercarse, Hyun despierta asustada, el cual Min Cheol le sonó una alarma y si se queda dormida allí, se resfriará, y le sugiere que vaya a su habitación mientras se limpia. Hyun, algo avergonzada, se disculpa y piensa que el alcohol realmente le afectó más de lo esperado, quizá porque hacía mucho que no bebía. Recuerda que terminó tomando sola todo el alcohol que había comprado para los dos. De repente, ve algo y le pide a Min Cheol que le muestre su oreja. Él, confundido, pregunta por qué, pero Hyun le quita las gafas. Min Cheol se queja, diciéndole que ella habló de su oreja, no de sus lentes. Hyun se los pone y comenta que ve todo borroso, como esperaba. Se burla de él diciendo que lo único que hacía era jugar videojuegos, riendo divertida. Min Cheol, molesto, le pide que le devuelva las gafas. Ella se niega y corre hacia el mueble con ellas, desafiándolo, quítamelas si puedes. Min Cheol le pregunta si está borracha, y Hyun lo niega con tono juguetón, burlándose de su apariencia sin gafas. Le dice que siempre quiso decirle que esas gafas son horribles y que parecen de anciano. Min Cheol se acerca para recuperarlas, y Hyun finge hablarle al aire, oigan todos, Min Cheol viene por mí. Se burla, diciendo que es ingenuo si cree que solo por arrinconarla le devolverá los lentes. Pero en ese momento, al verlo de cerca, se sorprende. Se sonroja, su corazón late con fuerza, y lo observa en silencio. Min Cheol, ajeno a sus emociones, solo le dice serio, devuélveme los lentes.